Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Política. Nicolás Dujovne dijo que una parte importante de su patrimonio ya la tiene en Argentina. El ministro de Hacienda estuvo en La Cornisa, el programa de Luis Majul, y aseguró que bajó la volatilidad de la divisa e intentó llevar tranquilidad mediante un discurso donde plantea que algún día los argentinos no sepan quiénes son los ministros. Yo lo único que puedo decir es que tengan tranquilidad, estamos en manos de un gobierno que está preocupado por mantener este proceso de crecimiento, por mantener el empleo, por cuidar a los que menos tienen. En eso, bajar la volatilidad es muy importante, nos preocupa la inflación y por eso sabemos que tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. Así que sepan que vamos a tener seguramente semanas tranquilas y donde es muy importante que cada uno pueda dedicarse a lo suyo, a su actividad. En algún momento vamos a llegar, Luis, a una Argentina en donde no se sepa el nombre del ministro de Hacienda, del ministro de Finanzas, del presidente del Banco Central, y donde la gente va a poder realmente dedicarse a producir, a trabajar en lo suyo. Faltan algunos años para eso, pero estoy seguro de que vamos en esa dirección. Ciudad. Continúan las protestas de los metrodelegados en rechazo a la paritaria que firmó la Unión Tranviarios Automotor con la concesionaria Metrovías. Realizan hoy una apertura de molinetes entre las 17:30 y las 20:30 horas en la línea A, y luego habrá paros en esa línea hasta el cierre del servicio. El miércoles llevarán adelante la misma modalidad en la línea B y el viernes en la línea C. Salud. Las lluvias de la semana pasada en la ciudad de La Plata afectaron el Hospital San Martín, provocando la derivación de varios pacientes a otros hospitales. Los trabajadores de la salud de todo el territorio bonaerense están en alerta ante la grave situación de los hospitales públicos. Por tal motivo, se movilizarán el jueves 10 de mayo junto a los trabajadores judiciales a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal. Carolina Pérez Dualde, trabajadora del Hospital San Martín. Esta cuestión de falta, como yo digo, de inversión en infraestructura y el mantenimiento generó que obviamente con las lluvias que hubo en ciertas áreas del hospital han tenido inundaciones que limitaron la posibilidad de acceso y funcionamiento de las mismas. Eso lo que implicó que en particular en el San Martín, la parte de neonatología, en la parte de terapia intensiva, tuvieron que ser evacuados, derivados los niños de la parte de la terapia a otros hospitales aledaños. Esa fue la situación puntual, no solo en la neonatología, sino en otros sectores pasó lo mismo. En tanto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuvo que el cambio también llegó a las obras, al recorrer trabajos hidráulicos que se realizaron en el norte bonaerense y que evitaron que se inundaran el pasado fin de semana los partidos de Arrecifes, Pergamino y Salto. Pero no mencionó la afectación que tuvieron algunos lugares ni el estado de abandono de las mismas. Después de un fin de semana donde me tocó acompañar a muchos vecinos de la provincia que en distintos lugares han sufrido inundaciones, como siempre lo hacemos, venir acá y poder saber que en este lugar no hubo personas evacuadas, como no las hubo en Salto, como no las hubo en Pergamino, como no las hubo en La Emilia, como no las hubo en La Plata, es realmente ver que avanzamos, que el cambio también llegó acá, ¿no? Llegó a la obra hidráulica y era un compromiso que yo tengo con los vecinos y tenía con los vecinos de la provincia de que las obras para no inundarse más se hagan, ¿no? Que avancen. Y un día cuando se terminan pasa esto, viene una lluvia fuerte y la gente no tiene que irse de su casa y no pierde nada y duerme tranquila. Venir acá y ver que la obra terminó y que da resultado, bueno, la verdad que genera que podemos tener un futuro mejor, que todos los que a lo mejor se inundaron este fin de semana que pasó, puede llegar un día en que no se inunden, porque allí también estamos haciendo obras. Provincia. La Matanza.
Con los votos del Frente para la Victoria y el Frente Renovador, y con la ausencia de los integrantes de Cambiemos, el Consejo Deliberante declaró por unanimidad la emergencia social tarifaria en materia de servicios públicos de electricidad, gas natural y envasado y el agua potable y saneamiento, que garantizan condiciones de vida básica para el pueblo del Partido de la Matanza por el lapso de un año. Medios. La radical Silvina Giudici asumió la titularidad del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, en reemplazo de Miguel de Godoy. La funcionaria ocupaba un cargo en el directorio del organismo y fue en su momento la encargada de liderar la oposición parlamentaria a la ley de medios. Sociales. Miles de personas marcharon el sábado desde la Plaza de Mayo al Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, para pedir la despenalización del cultivo domiciliario del cannabis y la efectiva implementación de la ley que autoriza su uso medicinal. Valeria Salech, Mamá Cultiva Argentina. Hace 2 años que todos los días más de 70 personas nos dicen que están sufriendo, que tienen dolor, que están postrados en la cama y nosotros no tenemos manera de ayudarlos. La realidad es que se aprobó una ley por unanimidad en el Congreso, fuimos escuchadas. En el año 2016 se aprobó una ley por unanimidad en ambas cámaras y al momento de la aplicación, cuando llegó la parte de que trabaje el Ejecutivo, no se cumplió. Gobierno. El presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada a los miembros de la Mesa Nacional de Cambiemos, gobernadores oficialistas y dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, las 3 fuerzas que integran el Frente Oficialista. A la salida y en diálogo con la prensa, se tuvo cautela en las palabras. Humberto Schiavoni, presidente del Consejo Nacional del PRO. Las turbulencias económicas tienen que ver con lo que pasó con las tasas internacionales y obviamente como tenemos un sistema de tipo de cambio flexible, se adecuaron a esas nuevas circunstancias que el mercado internacional va fijando. Pero hay tranquilidad, las medidas han sido bien recepcionadas por el mercado, con lo cual se ratifica el rumbo tanto en lo que hace la materia económica y también la consolidación del espacio Cambiemos. En tanto, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, destacó que el presidente, tras la reunión con su gabinete económico, dio un análisis alentador de que ha sido buena la jornada y que debemos seguir en esta dirección. Ratificando el rumbo en todos los aspectos, en materia política, ratificando el rumbo de esta coalición de gobierno que ha venido a recuperar la Argentina y, por supuesto, evaluando siempre internamente, pero evaluando también en el propio gobierno que los resultados que queremos alcanzar se van alcanzando incipientemente, pero que falta mucho para alcanzar resultados que nos proponemos, que nos hemos propuesto en el gobierno, que se propone el presidente Macri. En el caso tarifas, que los 3 partidos van a rechazar ese despacho, que todavía no se sabe bien cuál es, que tiene un costo fiscal para la Argentina de más de 200.000 millones y con lo cual es un costo que le va a producir mucho perjuicio a la Argentina, con lo cual los tres bloques y el interbloque Cambiemos lo va a rechazar. Economía. Tras la incontrolable suba de la tasa de interés que llegó al 40%, el Banco Nación, que conduce Javier González Fraga, ya no ofrece más préstamos hipotecarios a tasa fija y lo hará solamente con tasas que se actualizan con la inflación. Economía popular. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APIME, advirtió en un comunicado que las medidas dispuestas por el gobierno ante la escalada del dólar van en detrimento de las pymes y del mercado interno. A su vez, se suman los permanentes incrementos de insumos y los tarifazos en los servicios públicos que deben afrontar. Eduardo Fernández, presidente de APIME. La ratificación de políticas tarifarias significa para muchas empresas la imposibilidad de pagarla, para otros la imposibilidad de trasladarla a precio totalmente, lo que significa una baja rentabilidad y más fragilidad a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, hacemos la lectura que tenemos que hacer detrás de un escritorio de qué es lo que significan esas noticias para el pequeño y mediano empresario que trataba el mercado interno, ¿no? Ciudad.
Por un amparo presentado por los legisladores porteños por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Miriam Bregman y Patricio del Corro, la jueza Patricia Vergara determinó la suspensión del tarifazo del subte, que estaba previsto que a partir de hoy pasara de costar 7,50 pesos a 11 pesos. País. La Rioja. Vecinos autoconvocados de las localidades de Chilecito, Famatina, Nonogasta y Huanchín iniciaron un corte sobre la ruta provincial 15 a la altura de la delegación municipal de Huanchín, al conmemorarse el Día Internacional de Lucha en contra de la megaminería. Jenny Luján, referente del movimiento ambientalista en defensa del Famatina. Se llega a esta situación porque la minera Seargen se ha instalado ya con una oficina en Chilecito, está operando, no solo opera con las encuestas y con publicidad en todos los medios de comunicación, sino también está operando y reuniéndose con instituciones públicas como es el APA, como son los organismos municipales y todos que tienen sus permisos, digamos, están consiguiendo todos los permisos de los organismos públicos para operar en este lugar. Y nosotros entendemos de que las mineras únicamente se van con los cortes. Ya es nuestra experiencia, ocurrió en Famatina, donde estuvimos y le cortamos a las mineras, fue la única manera de echarlas. Así que este es un nuevo corte que esperamos muy pronto se vaya a Seargen y haremos tantos cortes sean necesarios para que se vaya esta y cualquier otra minera que intente operar en nuestro territorio. Política. El licenciado Guillermo Moreno dijo que los camiones de alimentos para la Patagonia ayer no salieron y que hay que garantizar el abastecimiento del pueblo. Además, en cuanto a la situación financiera, dijo que las tasas del Banco Central son una locura, dejaron de vender y rompieron la cadena de comercialización. No son aptos y no saben cómo seguir. La única salida es el peronismo y hay que buscar la voz de mando. Estas bestias rompieron la cadena de comercialización en la Argentina desde el viernes pasado. El descontrol de las variables macroeconómicas que generó Alfonsín y que generó De la Rúa, estos la generaron juntos. Por lo tanto, estamos en presencia de una supercrisis. La diferencia entre una supercrisis y una hipercrisis es la oposición. Y hoy el peronismo está en ebullición y no tiene esa voz de mando. Y esa voz de mando es la diferencia entre una supercrisis y la anomia. La tenemos que evitar desde la oposición, que la Argentina entre en anomia y peligre su continuidad histórica como nación. Nos tenemos que organizar, tenemos que encontrar el hombre para ofrecerle a la sociedad que tenga ese espacio de transición si la patria lo demanda. Por su parte, Pablo Chalú, exsecretario de Comercio, dijo que hay una anomia de precios, que se debe salir de las tasas de interés porque podría ser una cuestión de días. Esa anomia económica es cuando faltan precios o está interrumpida la cadena de pago. Se afecta rápidamente al abastecimiento y el desabastecimiento en alimentos es muy grave. Hay que evitarlo de todas maneras y de cualquier costo. Esta es una grave responsabilidad que tiene hoy el gobierno y que tiene que asumir. Hay que hacer un llamamiento al gobierno porque esto es inmediato. Podemos tener problemas en 2, 3 días, en 5 días. Y entonces es el gobierno que tiene que hacerlo. Es difícil, pero es el gobierno que tiene que tomar conciencia de este problema y tiene que tratar de solucionarlo. Por supuesto, para hacerlo tiene que desandar el camino que está andando, porque todas las medidas que está tomando es como si estuvieran en contra, no ayudan a esta solución. Gobierno. Mauricio Macri anunció a través de un video grabado desde la Casa Rosada que se contactó con la directora del FMI, Christine Lagarde, para pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional después de 15 años. Implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo.
Inflación. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que con respecto a las tarifas, espera de la oposición responsabilidad, abandonar las actitudes demagógicas porque estamos en presencia de un programa destinado a cuidar a los argentinos, pero que además requiere ir convergiendo al equilibrio fiscal. Nosotros esperamos de la oposición responsabilidad, abandonar las actitudes demagógicas porque estamos en presencia de un programa destinado a cuidar a los argentinos, pero que además requiere ir convergiendo al equilibrio fiscal. No podemos seguir viviendo de prestado para siempre. Ese proyecto no debe ser sancionado. Eventualmente, si prosperase, esperamos que no lo haga en el Senado y si no, el presidente tendría que ejercer un veto porque no es financiable. Diputadas nacionales de la oposición expresaron su rechazo al anuncio realizado por el presidente Macri respecto a las negociaciones para acceder a un apoyo financiero por parte del Fondo Monetario Internacional. Lucila De Ponti, diputada nacional por el Peronismo para la Victoria. Me parece que es la continuidad del plan económico que viene planteando Macri desde el inicio de su gobierno, si bien lo hemos visto con discursos que de alguna manera enmascaraban las intenciones ya desde el año pasado, cuando tuvimos la visita del FMI, a raíz de eso y con posterioridad se generaron las reformas previsional, la reforma impositiva, la voluntad de generar la reforma laboral, y esas eran todas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Quienes observamos que el programa de Macri es claramente un modelo económico de tinte neoliberal, sabíamos que en algún momento iba a llegar el blanqueo, digamos, de esta intención de volver a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional, que genera una relación de dependencia enorme para nuestro país. Economía popular. Movimientos sociales montaron un acampe con ollas populares en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires para exigir que se sancione la ley de emergencia alimentaria. Walter Córdoba, referente de Barrios de Pie, Capital. Estamos sacando los comedores comunitarios a la calle, mostrando un poco el trabajo comunitario que venimos haciendo, y además estamos convocando a la marcha federal por pan y trabajo a realizarse el 28 de mayo y el 1 de junio acá en Capital. Política. Con 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones, el Congreso logró darle media sanción en diputados al proyecto para ponerle un freno a los tarifazos. Ahora deberá debatirlo el Senado. Darío Martínez, diputado nacional por el Frente para la Victoria. La responsabilidad de la oposición de trabajar unido y ponerle un límite a este tarifazo tan injusto para el bolsillo de los argentinos. La verdad que en esto no podemos esperar un plan B del gobierno, el mismo oficialismo ha dicho que no tiene un plan B, y en todo caso el plan B del gobierno va a ser las recetas del Fondo Monetario, que siempre son durísimas, el costo social es altísimo, así que hoy la oposición más que nunca tiene que tener la responsabilidad, los pantalones largos, de ponerle un límite a este tarifazo y que entienda y darle una herramienta además al Ejecutivo para que se siente con las empresas, que son las únicas y pocas ganadoras de todo este proceso, cuando los grandes perdedores son la mayoría de los argentinos. En tanto, los sindicatos, junto a las organizaciones sociales y políticas, se convocaron frente al Congreso de la Nación para apoyar el proyecto de ley que pone límite a los tarifazos en los servicios públicos y que finalmente obtuvo media sanción en diputados. Las organizaciones convocantes fueron las que impulsaron en unidad la manifestación del 21F contra la política económica del gobierno, entre ellas las dos CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores, camioneros y otros sindicatos de la CGT y los movimientos sociales. Cambiemos logró la aprobación de la Ley de Financiamiento Productivo con 158 votos a favor, 70 en contra y 4 abstenciones, que modifica la Ley de Mercados de Capitales. El oficialismo, con el apoyo del Frente Renovador y Argentina Federal, también logró 163 votos contra 74 negativos y una abstención en la Ley de Defensa de la Competencia. Axel Kicillof, diputado por el Frente para la Victoria. Parece mentira que con la situación que está atravesando el país, con la enorme inestabilidad que se está mostrando en los mercados, con la enorme incertidumbre que ha traído justamente la política económica de este gobierno, hoy estemos festejando un proyecto que nosotros vamos a votar en contra, porque es darle más desregulación, menos controles al sector financiero, que es el que produjo los acontecimientos que hoy estamos viendo.
País. Chubut. Continúan las protestas de quienes trabajan en el Estado contra el pago de cuotas de los salarios, dispuesto por el gobernador Mariano Arcioni. Hubo movilizaciones y hoy continuarán en la localidad de Comodoro Rivadavia en rechazo al ajuste provincial. Educación. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, anticipó que el Frente de Unidad Docente Bonaerense acordará en los próximos días un plan de lucha que podría incluir un paro de maestros por 48 horas en rechazo a la falta de acuerdo en la paritaria del sector, los aumentos de tarifas y en rechazo al acuerdo con el FMI. Si hay que profundizar el tema del plan de acción porque lamentablemente estamos viviendo una situación muy compleja. El gobierno con el anuncio del fondo es un masazo para todos los argentinos. Eso implica más ajuste en educación, salud. Vamos a impulsar un paro nacional de todas las centrales sindicales en contra del tarifazo y en contra de las políticas económicas que están orientando a atarnos al fondo nuevamente. Así que creo que es un momento complejo. Hoy nos vamos a movilizar al Congreso de la Nación y bueno, vamos a seguir trabajando para que el gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri escuche a los docentes, respete a los trabajadores, respete un salario digno y que inviertan en las escuelas, porque hoy lo que están haciendo es inversión prácticamente nula. Agenda del día. Hoy, 10 de mayo, a las 19 horas, se proyectará en el Cine Gaumont la película documental de Mercedes Córdoba, Il Cibo Va, el viaje de la comida italiana. Habrá un brindis de bienvenida y luego se proyectará la película, Il Cibo Va. La cita es en Avenida Rivadavia 1635, Ciudad de Buenos Aires, a las 19 horas. Política. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, anticipó que el organismo multilateral ayudará a la Argentina a la obtención de un crédito stand-by, un acuerdo de derecho de giro, destinado a evitar que los efectos de la volatilidad de los mercados financieros afecte a la economía local. La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa no logró reunir el quórum, aunque sesionó en minoría. Desde la oposición, solicitaron que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, vuelva a presentarse en una próxima reunión y pidieron que el posible acuerdo con el Fondo Monetario pase por el Congreso. José Luis Gioja, diputado nacional por el Frente para la Victoria, PJ. Es el tema que está hoy en boca de todos, si tiene que venir o no el posible acuerdo del Fondo Monetario al Parlamento. Creo que está de más que tiene que venir, porque hace a la política, hace a la convivencia, hace a la necesidad de que nos juntemos los argentinos para superar la crisis, para tratar de ver un horizonte y que no sea un túnel oscuro y no tengamos una lucecita al final. Gremiales. Trabajadores estatales y docentes bonaerenses, convocados por la CTA Autónoma, ATE, SICOP, AJB y varias seccionales de SUTEBA, marcharon hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires en reclamo de la apertura de la negociación salarial. Por su parte, Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia, sostuvo que las consignas de la huelga y movilización son paritarias sin techo, basta de despidos, reincorporación de los despedidos y contra la reforma laboral. Hoy, en primer lugar, se da en el marco del paro nacional de la CTA Autónoma en todo el territorio, donde vamos a hacer movilizaciones en todas las capitales de las provincias, salvo en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, que marchamos al Congreso a las 12 del mediodía contra la reforma laboral, contra los tarifazos, contra los despidos y por paritaria sin techo. En ese contexto, los gremios estatales de la Provincia de Buenos Aires de la CTA, ATE, judiciales, SICOP, APL y otros gremios más, marchamos a la Casa de la Provincia a reclamar la apertura de todas las paritarias, que en esas paritarias se hagan ofertas salariales que merezcan ser atendidas, es decir, que nos permitan recuperar el poder adquisitivo del salario. Entonces va de suyo que rechazamos ese 15% irrisorio que plantea el gobierno. Salud. Pacientes y trabajadores del Hospital María Curie se organizaron para rechazar el traslado al predio del Muñiz, lo que generaría una congestión y un hacinamiento por parte de los pacientes. Claudia Cabral, sección hemoterapia del Hospital María Curie. La situación actual del hospital, en principio es el tema del proyecto del Polo Hospitalario Sur,
con un posible traslado y sobre todo el desabastecimiento que está sufriendo el hospital desde hace más de 3 años. No hay quirófanos, hay un montón de cosas que es larga la lista, pero daría por encubierto justificaría el traslado, que es lo que nosotros estamos reclamando, y hasta acá dijimos basta cuando apareció este proyecto de juntar 5 hospitales en uno. Cultura. Se proyectó en el Cine Gaumont la película documental de Mercedes Córdoba, Il cibo va, el viaje de la comida italiana. A sala llena, antes de la proyección, la directora del documental hizo mención a la grave situación que atraviesan las producciones audiovisuales y reclamó sobre las fuentes laborales del mercado cinematográfico. Agradecer también al espacio del Cine Gaumont, que nos sentimos realmente como en casa. Es la primera vez que yo voy a proyectar algo en esta pantalla que realmente es la base de mi educación cinematográfica, y no podemos dejar de nombrar también el momento complicadísimo que estamos sufriendo todas las productoras, todos los cineastas, todos los técnicos, todos los directores que trabajamos en cine, que crecimos gracias a una ley de medios que hoy ya no existe, y que realmente vemos cercenada nuestra fuente de trabajo por un Estado que no nos acompaña y que no le interesa la cultura y no le interesan nuestras historias. Esta película existe también gracias a que el INTA creyó en nosotros y en nuestro proyecto y dio fondos para poder hacerla. Es una película pequeña, es una película que no es masiva, pero sin embargo es una película que interesa, que habla de nosotros como país y que habla de nuestra cultura. Así que sin el INTA y sin el acompañamiento del Estado Nacional, nosotros no podemos seguir haciendo cine. Por favor, les pedimos a todos los que están presentes hoy, y si pueden hablarlo con la gente también, sus amigos, sus compañeros, que a la hora del año que viene volver a votar, pensemos que si seguimos por este camino, se van a acabar películas como esta. Muchas gracias. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.